Soy Isla. Nací y crecí en la pintoresca ciudad de Arrow, un lugar tan pequeño que todos conocen tu nombre y ningún secreto dura mucho tiempo. Después de terminar la secundaria, decidí ir a la universidad, y poco después de graduarme, me lancé de lleno a la industria minorista. Mi pasión no era solo vender productos, era, específicamente, la lencería. Impulsada por ese interés, trabajé incansablemente hasta que logré convertirme en dueña de una cadena de tiendas de lencería. Estas iban desde pequeños locales acogedores hasta tiendas de lujo. Dediqué mi vida a mi trabajo, y me destaqué en ello. Sin embargo, a pesar de mi éxito profesional, no podía quitarme la sensación de que algo faltaba en mi vida. Fue entonces cuando Henry apareció. Todo comenzó con un simple ping, una solicitud de amistad de un hombre con un traje elegante y una mirada aún más impactante, según su foto de perfil. La curiosidad me ganó. Acepté su solicitud y pronto descubrí que era abogado, lo que explicaba su porte tan impecable. La primera vez que se acercó fue una noche, mientras yo estaba ocupada revisando cuentas. Su mensaje era tan simple como intrigante, y cambió todo. Sus mensajes de texto estaban llenos de ingenio, y tenía una habilidad especial para hacerme reír. Después de días largos y agotadores, nuestras conversaciones se volvieron mi escape favorito. Hablábamos de todo, desde temas tontos, como frases para ligar que daban pena ajena, hasta pláticas más profundas y significativas. Su humor encajaba perfectamente con el mío, y nuestras charlas se convirtieron en lo mejor de mi día. Una noche, Henry sugirió que nos viéramos en persona. Quería tomar un café de manera casual y ponerle rostro a nuestras conversaciones. La primera vez que nos encontramos fue en uno de mis cafés favoritos, famoso por su café fuerte. Henry era aún más impresionante en persona de lo que su perfil profesional sugería. La conexión fue instantánea. Pasamos horas hablando de todo, negocios, sueños personales, metas, y lo mejor de todo, él realmente mostraba interés en lo que yo tenía que decir. Henry siempre escuchaba con atención todo lo que tenía que decir. Después de un año de conocernos, decidió llevar nuestra relación al siguiente nivel. Una tarde fría, mientras yo cerraba una de mis tiendas, apareció inesperadamente. Su aliento era visible en el aire helado, nervioso. Sacó una pequeña y elegante caja de su bolsillo. Sus ojos reflejaban seriedad mientras comenzaba a hablar, claramente ansioso por lo que estaba a punto de decir. Hemos estado creciendo juntos, solo tú y yo. Recientemente, me di cuenta de que tal vez es momento de hacer nuestra relación permanente. Todavía tenía las llaves de la tienda en la mano cuando Henry, con esa irresistible sonrisa torcida que siempre hacía que mi corazón latiera más rápido, me miró y dijo: Isa, cásate conmigo. Dejemos de darle vueltas. Quiero que estés a mi lado para siempre. Mi corazón latía con fuerza, abrumado por un torbellino de emociones. ¿Matrimonio? ¿Estaba realmente lista? Pero mientras miraba sus ojos sinceros, todo parecía alinearse perfectamente. Sí, susurré con una mezcla de emoción y nerviosismo en mi voz. Sí, me casaré contigo. Sin embargo, la expresión de Henry cambió a algo más serio. Hay algo más que debemos hablar, dijo. Entonces pronunció una palabra que me tomó completamente por sorpresa: cachorro. Me gusta pensar que una ducha fría puede ser necesaria a veces, y Henry es un ejemplo claro de eso. Al notar mi sorpresa, rápidamente trató de tranquilizarme, tomando mis manos con suavidad para calmar mi temblor. Isa, no se trata de confianza, es algo práctico. Especialmente considerando mi carrera como abogado. He visto demasiadas separaciones difíciles como para no ser precavido. Esto es más bien una protección para los dos. ¿De qué tipo de protección estamos hablando aquí?, pregunté, con una mezcla de curiosidad y preocupación en mi voz. Henry sacó unos documentos de su maletín. Es simple: si alguno de nosotros llega a ser infiel, el que traicione pierde su derecho a los bienes compartidos. Es sencillo y justo. Sabes que nunca te traicionaría, Isa. Esto es solo una precaución. Respiré hondo, tratando de procesar todo. La propuesta romántica ahora estaba mezclada con la realidad de términos legales. No era el escenario de compromiso que había imaginado, pero la vida con Henry siempre estaba llena de sorpresas. Tal vez esto solo era otro capítulo único en nuestra historia. Miré los papeles y luego lo miré a él.
Su seriedad era genuina. Está bien, lo consideraré, pero, para que quede claro, Henry, no planeo jamás darte una razón para usar esto en mi contra. Eso es lo único que pido. Henry asintió, visiblemente aliviado. Esa noche lo celebramos en un restaurante pintoresco. La atmósfera era perfecta, la comida exquisita, y el encanto de Henry hizo que, por un momento, me olvidara de las complejidades de nuestra conversación. Mientras caminábamos bajo las estrellas, Henry me acercó y me dijo: «Sabes que te amo, ¿verdad? Ningún documento puede cambiar eso». Apoyé mi cabeza en su pecho y respondí: «Lo sé, Henry, yo también te amo. Asegurémonos de que este tema no se interponga entre nosotros, ¿está bien?». Él me besó la frente. «No lo hará, te lo prometo». Unos días después, tras consultar con mi propio abogado, firmé el acuerdo prenupcial. Me parecía extraño firmar algo que se enfocaba en el posible final de nuestra relación cuando apenas estábamos comenzando, pero el amor es una apuesta, y yo tenía toda la esperanza de que mi confianza en Henry estaba bien puesta. Éramos la pareja que todos admiraban. Siempre compartíamos risas y secretos en las reuniones, mostrándonos inseparables. Sin embargo, con el paso de los meses, comenzaron a surgir cambios sutiles. Una especie de distancia fría empezó a formarse entre nosotros, insinuando problemas más profundos que aún no salían a la luz. Semanas después de un viaje de compras, mientras estaba en una tienda de perfumes, me puse a conversar ligeramente con el gerente de ventas sobre las diferentes fragancias. La charla fue breve y cordial. Al salir de la tienda, noté que Henry estaba visiblemente molesto. Mientras nos alejábamos del bullicioso centro comercial, me preguntó, con un tono que no esperaba, ¿quién era ese? Sorprendida por su pregunta, le respondí tranquilamente: el vendedor. Estaba preguntándole sobre los perfumes. Pero su respuesta fue cortante. Sus ojos me miraban con una intensidad que me incomodó. Parecías realmente interesada en él, me acusó. ¿Hablas en serio?, dije, deteniéndome en seco, completamente sorprendida por su insinuación. Solo estaba hablando de perfumes. Henry, ¿qué te pasa?, pregunté. Él se burló y sacudió la cabeza, tratando de descartar la conversación mientras seguíamos caminando. Olvídalo, vámonos a casa. Sin embargo, ese incidente marcó el inicio de un patrón preocupante. Henry empezó a volverse cada vez más celoso y frío. Con frecuencia se ponía de mal humor o hacía comentarios sarcásticos cada vez que hablaba con otros hombres. Su comportamiento en casa también cambió. Se volvió más distante, pasando la mayor parte del tiempo enterrado en su computadora portátil o su teléfono. La mayoría de las noches me dejaba cenando sola. Incapaz de soportar la creciente tensión, decidí enfrentarlo una noche en su estudio. Henry, tenemos que hablar, dije, cerrando con firmeza su computadora portátil para captar su atención. Él suspiró, frotándose las sienes. Es que no entiendes la presión que tengo en el trabajo, y cuando te veo riendo y charlando con otros hombres, siento que no respetas lo suficiente nuestra relación como para mantener tu distancia. La conversación se intensificó rápidamente, llena de frustraciones acumuladas y sentimientos heridos. La situación llegó a un punto crítico cuando escuché por amigos que Henry había estado difundiendo rumores sobre mí, diciendo que coqueteaba con otros hombres. Henry, ¿has estado hablando de mí a mis espaldas? ¿Le estás diciendo a la gente que coqueteo con otros chicos? Lo confronté, mi enojo estaba al límite. Esto no es así, Henry, le dije furiosa. Él trató de explicarse, aunque torpemente. Tal vez dije algo, pero fue porque veo cómo te miran. No puedo creer esto, lo interrumpí, llena de rabia. No tienes derecho a andar difundiendo mentiras sobre mí. Se supone que debes apoyarme, no destruirme. Después de esa acalorada discusión, las cosas entre nosotros se enfriaron un poco. Una mañana, encontré una nota de Henry en el mostrador de la cocina. Su letra, usualmente limpia, lucía apresurada. Isa, intentemos empezar de nuevo. Encuéntrame en la habitación 181 del Hotel Grandview a las 7:10 de la tarde. Esta noche, dejemos atrás el pasado y avancemos. M. La nota me tomó por sorpresa.
Tal vez este era su intento de reconciliación. Con una mezcla de aprensión y esperanza, decidí ir. El día transcurrió como en una neblina. Mis pensamientos estaban fijos en la noche y en la posibilidad de un nuevo comienzo. ¿De verdad podríamos empezar de nuevo? A medida que se acercaba la hora, una chispa de esperanza revoloteaba en mi pecho, como un pájaro delicado que se atrevía a volar. Sin embargo, tan pronto como entré a la habitación, Henry me recibió con una mirada furiosa y un tono cargado de sarcasmo. «Ah, la esposa pródiga finalmente regresa», bramó con desdén. «Henry, tenemos que hablar. Algo terrible pasó esta noche», le imploré. Mi voz temblaba con urgencia, intentando cerrar el abismo de malentendidos entre nosotros. Pero Henry no quiso escuchar. Con un gesto dramático, lanzó un conjunto de fotografías sobre la mesa. «Entonces, esto, ¿cómo lo explicas?», exigió, temblando de furia. Tomé las fotos con las manos temblorosas. Ahí estaba yo, en una habitación de hotel, enredada en una posición comprometedora con un hombre que no reconocía. Mi corazón se desplomó. «Henry, te lo juro, no conozco a este hombre. Nunca lo había visto antes. Algo extraño sucedió esa noche que no podía explicar». Tartamudeé. El pánico subía dentro de mí. La risa desdeñosa de Henry me heló hasta los huesos. «¿Un error monstruoso o simplemente tus acciones monstruosas? Casarme contigo fue el verdadero error», declaró con frialdad. Las lágrimas brotaron de mis ojos, pero me oculté, decidida a mantener la compostura. «No hice esto. Debes creerme», supliqué, pero Henry fue implacable. «¿Por qué debería creerte? No eres más que un mentiroso y un tramposo, y me aseguraré de que no recibas ni un centavo de mi parte. Voy a llevar esto a los tribunales. Tomaré todo lo que prometiste», dijo, agarrando su maleta con veneno en la mirada. Se fue con una última mirada llena de desprecio, cerrando la puerta con fuerza, y el sonido resonó por toda la casa vacía. Devastada, me desplomé en el sofá. Mi cuerpo estaba atormentado por sollozos, y un dolor punzante consumía mi cabeza, nublando mis pensamientos. No era solo un dolor de cabeza. Era como si una niebla hubiera descendido sobre mi cerebro, haciendo que los eventos de la noche parecieran confusos e inconexos. Entonces, me di cuenta del vino. Había tomado solo una copa, pero el mareo tan fuerte y el desmayo fueron inexplicables, demasiado intensos para tan poco vino. Desesperada por respuestas, llamé a mi amiga Riley, que es enfermera. «Riley, algo anda mal». Tomé una copa de vino y luego todo se oscureció. Me desperté horas después y ahora Henry tiene estas fotos. «No tiene sentido», le expliqué rápidamente. Después de un momento, Riley respondió: «Eso suena como si te hubieran drogado. Tienes que ir a un hospital o a un laboratorio y hacerte la prueba de inmediato. Cuéntales todo, especialmente sobre el vino y los síntomas que tuviste». Conduje hasta el laboratorio en unos días, y mi mente no dejaba de pensar en reconstruir lo que había pasado esa noche. En el laboratorio, le conté mi terrible experiencia al técnico, quien tomó varios viales de sangre para hacer las pruebas. Días después, escuché el ruido de una carta aterrizando en mi puerta. Mis manos temblaron cuando la abrí. Mis temores se confirmaron. La carta, llena de un lenguaje frío y formal, decía que Henry me estaba demandando por infidelidad. El objetivo de Henry era despojarme de todo, basándose en nuestro acuerdo prenupcial. El juicio estaba programado para dentro de un mes. Entré en pánico y llamé a mi abogado, Jacob. «Isa, ven a mi oficina. Necesitamos elaborar una estrategia», me dijo, con su voz calmada, que me dio algo de consuelo en medio de la agitación. Conduje hasta la oficina de Jacob, y mi mente estaba llena de todos los escenarios posibles, cada uno más aterrador que el anterior. Cuando entré al estacionamiento, mi resolución se hizo más fuerte. Tenía que defenderme, especialmente frente a la familia de Henry. Lo vi caminando con un joven, el mismo individuo que aparecía en las fotos que habían sido usadas en mi contra. Instintivamente, saqué mi teléfono y comencé a grabar su interacción. Los vi intercambiando un sobre que el joven escondió rápidamente dentro de su chaqueta. Una descarga de adrenalina me recorrió al darme cuenta de lo importante que podría ser lo que acababa de grabar.
Cuando llegué a la oficina de Jacob, compartí el video con él. Su reacción fue inmediata, levantando las cejas, alarmado mientras observaba el intercambio secreto. Esto es significativo y parece muy sospechoso, dijo. Creo que es hora de involucrar a un investigador experimentado. Jacob contactó a su amigo Wyatt, un investigador senior con mucha experiencia, quien aceptó hacerse cargo del caso. Wyatt no perdió el tiempo, siguió al joven e investigó sus antecedentes. En cuestión de días, Wyatt nos convocó a su oficina para informarnos sobre lo que había hablado con el joven. Comenzó con un tono serio y reveló que el joven era un actor con mala suerte, contratado por mi esposo para hacerse pasar por alguien cercano a mí. Incluso nos dijo que mi esposo había orquestado todo, incluyendo drogarme mientras estábamos discutiendo. En ese momento, una notificación por correo electrónico sonó en mi teléfono. Eran los resultados de mis análisis de sangre recientes. Al abrir el archivo adjunto, mi corazón dio un vuelco al leer que los resultados daban positivo por un potente sedante, lo que confirmaba lo que Wyatt había dicho. Le entregué mi teléfono a Jacob, quien leyó los resultados y, al mirarme, su expresión se volvió más firme. Esto es la evidencia que necesitamos, dijo. No solo podemos defenderte con esto, sino que también podemos confrontar a Henry de manera efectiva. Sugirió que mantuviéramos todo confidencial hasta la fecha del juicio, para tomar a Henry por sorpresa. Había pasado una semana desde el incidente y yo estaba de regreso en mi tienda de lencería, tratando de distraerme de lo que se avecinaba, la cita en la corte. Era una tarde normal hasta que apareció Henry, presentándome a Nova, su nuevo prometido. Se jactó de su compromiso, aunque su sonrisa no llegó a sus ojos. Nova parecía demasiado joven y tal vez ingenuo sobre la verdadera naturaleza de Henry. Me miraba con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Henry no pudo resistirse a provocarme, afirmando que pronto tomaría posesión de mi tienda. Nova observaba todo con duda, y aunque quería advertirle, recordé el consejo de Jacob de mantenerme en silencio hasta la audiencia. Así que, simplemente, le ofrecí una sonrisa contenida y respondí: veremos qué decide el juez, Henry. La fecha de la audiencia llegó antes de lo esperado. La sala del tribunal estaba llena de una atmósfera tensa mientras Henry, representándose a sí mismo, se ajustaba la corbata con confianza, listo para hacer su declaración de apertura. Damas y caballeros, comenzó con voz firme y convincente. Hoy será testigo del verdadero carácter de una mujer, dijo Henry al comparecer ante el tribunal. Acusó a su esposa Isa no solo de violar sus votos matrimoniales, sino también de intentar destruir la integridad de su hogar con sus acciones engañosas. Mientras hablaba, presentó las fotografías en la pantalla detrás de él. La sala del tribunal se llenó de susurros. Henry afirmó que Isa había traicionado su compromiso con la fidelidad, mostrando imágenes de una habitación de hotel que dejaron a la audiencia murmurando. Durante varios meses, Henry había soportado el tormento de sospechar que la infidelidad era real. Ahora, la evidencia fotográfica confirmaba sus peores temores. Hizo una pausa dramática, dejando que la gravedad de sus revelaciones impactara a los oyentes. Se acercó a donde yo estaba sentada y fijó su mirada en mí. Henry argumentó que Isa se había retratado a sí misma como una víctima inocente, atrapada por circunstancias desafortunadas. Sin embargo, su tono mordaz y sus palabras cuidadosamente escogidas pintaron una imagen diferente. Henry argumentó enfáticamente que Isa no era una víctima, sino la responsable del colapso de su matrimonio. Su actuación fue calculada, con pausas estratégicas y miradas directas al juez. Cada frase que decía tenía la precisión de un abogado experimentado. Afirmó que las acciones de Isa no solo habían dañado irreparablemente su matrimonio, sino que también habían destruido la confianza fundamental en cualquier relación. Mientras el discurso de Henry llegaba a su momento más dramático, hizo un llamado a la justicia. En contraste, el abogado Jacob, que representaba a Isa, estaba de pie con una actitud tranquila, con su maletín lleno de la evidencia que defendería a Isa. Se dirigió al tribunal con una voz firme y segura. Jacob cambió la historia. Defendió el honor de Isa y mostró un patrón de engaños por parte de su esposo. Señaló hacia el fondo de la sala, donde entró un actor contratado por Henry, causando revuelo entre los espectadores. Jacob invitó al actor a contar su historia, y con notable nerviosismo,
El joven confesó que había sido contratado para hacer un papel. Al principio, pensó que era solo una broma. Su temblorosa confesión añadió un giro importante al drama que se estaba desarrollando en la sala del tribunal. No había entendido completamente lo grave de la situación hasta que Jacob presentó solemnemente los resultados de los análisis de sangre en el tribunal. Esos resultados confirmaron que Isa había sido incapacitada sin su consentimiento, drogada con sustancias que ella no sabía que había consumido. La sala del tribunal se llenó de murmullos mientras todos empezaban a darse cuenta de lo grave de las acusaciones. Jacob, con tono severo, explicó que esta no era la primera vez que el señor Clark usaba esas tácticas clandestinas. Detalló cuidadosamente la evidencia de los matrimonios anteriores de Henry, que mostraban un patrón de comportamiento que lo había llevado a ganar dinero a costa de sus exesposas. Mientras Jacob resumía sus argumentos, la fuerza de la evidencia era clara. Pidió al tribunal que no solo desestimara las acusaciones falsas contra Isa, sino que también le otorgara una compensación justa por todo lo que había pasado. El juez consideró cuidadosamente la evidencia antes de anunciar su veredicto, poniéndose del lado de Isa. El acuerdo prenupcial fue anulado. Sentí una gran oleada de alivio. Mis ojos se llenaron de lágrimas, no solo por la victoria legal, sino por la clara vindicación que recibió Isa. El juez luego le otorgó a Isa 6.010 pesos en daños. El rostro de Henry palideció. Su futuro se desplomó ante él. Su prometida, que había estado en la sala del tribunal, salió corriendo brevemente, solo para volver y agradecerme por sacar la verdad a la luz. Después dejó a Henry, y las buenas noticias del juicio se difundieron rápidamente. Los detalles sensacionales llenaron los titulares. La reputación profesional de Henry se desplomó, y perdió su licencia para ejercer la abogacía. Esta revelación motivó a sus exesposas a demandarlo, descubriendo una historia de engaños que lo dejó en la ruina, tanto financiera como socialmente. Una noche, mientras cerraba mi oficina y veía la puesta de sol proyectando largas sombras en el suelo, reflexioné sobre la terrible experiencia. Fue una lucha dura, llena de desesperación e indignidad en algunos momentos, pero también fue un testimonio de resiliencia y la búsqueda de justicia.